Bien, en esta lección hablaremos del teorema fundamental del cálculo, el cual consta de dos partes. La primera parte que se refiere a que la integral es una antiderivada. La integración, como dijimos, es la operación contraria a la diferenciación. Entonces, si yo integro, puedo diferenciar. Si yo diferencio, puedo integrar. Entonces, la primera parte del teorema fundamental me dice la integral de a x de f de t con respecto a t es igual a g de x. Si f es una función continua en el intervalo cerrado a, b. Para toda x en AB, entonces g de x es la antiderivada de f en el intervalo desde a hasta b. Entonces aquí tenemos nuestra función y igual a f de t en el intervalo desde a hasta b, donde hay un punto intermedio en x. Por lo tanto, el área bajo la curva desde a hasta x, como nos lo dice la integral, el área bajo la curva con respecto a x, que es g de x es una antiderivada. Entonces, ¿qué es una antiderivada? Vamos a recordar brevemente. Si yo tengo x cuadrada, su derivada es 2x. Esto salió muy grueso, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a borrar esto. Entonces, si yo tengo 2x es la derivada de x cuadrada. Por lo tanto, si esta es la derivada, x cuadrada es la antiderivada. Si yo tengo 3x cuadrada, entonces x cúbica, que es la que da origen a la derivada 3x cuadrada, si esta es la derivada, esta es la antiderivada. Por lo tanto, de acuerdo a ese teorema, se puede escribir la integral de a x de 2t con respecto a t debe ser igual a x cuadrada. Y esta es mi función g en x, que es la antiderivada. Si ahora escribimos la integral de a x de 3t cuadrada con respecto a t, pues esta debe ser, su antiderivada es g, que debe ser x cúbica. Entonces, esas son las definiciones de la primera parte del teorema, que nos dice que es una antiderivada. Por otra parte, podemos escribir que si esta es mi f de x, yo la puedo derivar con respecto a x y obtengo lo que está. Si esta parte la derivo con respecto a x, es lo que obtengo adentro de la expresión. Entonces, eso nos lleva a escribir la siguiente expresión. Dice, la derivada con respecto a x de la integral desde a x de f de t con respecto a t es igual a f de x. Entonces, eso nos lleva a esa parte que complementa la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces nosotros podemos escribir la diferencial con respecto a x de la integral
de a x de 2t de t es igual a 2x. ¿Sí? Si observamos, quiere decir que estamos derivando el resultado de la integración. El resultado de la integración, como vimos por acá, es x cuadrada. Entonces, si esta la derivamos, entonces estamos derivando lo que obtuvimos en la integral. Y esa derivada pues debe corresponder a la derivada de la antiprimitiva. Esa es una parte que complementa a la primera parte del teorema.